para curarlas. Esto es La Octava y le agradezco muchísimo a Jesús Escobar que se haya hecho cargo de esta emisión. Y ahora llega el turno FIL, el turno de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy nos acompaña pues una de las grandes voces, de los grandes intelectuales en este país, Juan Villoro. Estoy honradísimo, la verdad, de tener la suerte. Ricardo, qué gusto de estar contigo, como siempre. Estás ahora viviendo en San Francisco, así que te tomamos en estos pocos días que te diste una vuelta por México. Efectivamente, vine a la FIL como casi todos los años. La Feria Internacional del Libro se ha vuelto un evento cultural, quizá, si no me equivoco, el más potente que tiene el país, sobre todo por la enorme cantidad de autores, de académicos, de intelectuales, de aspirantes a poeta y hasta de jóvenes aspirantes a lector que confluyen en estos días en la feria. Yo quería pedirte, Juan, que empezáramos por ahí. Desde tu mirada, ¿qué es hoy la FIL a 33 años de su primera edición? Yo creo que lo más importante, Ricardo, es que la FIL es una refutación de nuestro pesimismo, porque de enero a noviembre nos la pasamos quejándonos de que nadie lee, de que los libros parecen tener los días contados, de que la cultura de la letra está zozobrando, de que no hay encuentros culturales de suficiente nivel, etcétera. Llega noviembre y nos damos cuenta de que cientos de miles de personas se reúnen a comprar libros, a discutir, a perseguir autores, y de pronto nos vemos corregidos por la realidad. Entonces es una especie de realidad paralela que de pronto aflora y nos demuestra que hay mucha más gente de la que pensamos interesada en la cultura de la letra. Dicho esto, evidentemente la FIL es un triunfo de la industria editorial. O sea, tiene éxito desde el punto de vista de su papel cultural, pero sobre todo pues, es la gran tribuna de las editoriales, y la FIL pues reproduce las tendencias del mercado. Los autores que más venden fuera de la FIL son los que más venden dentro de la FIL. Este tipo de circunstancias también se dan, y por momentos también la feria es excesiva y avasallante. Entonces empiezas en principio deslumbrado por la posibilidad de que tanta gente esté reunida en favor de los libros, y llega un momento en que sinceramente te ruralizas y dices, yo ya no quiero ver un libro más, un escritor más, quiero ir al campo a ver una vaca. Estoy convencido de que es una feria que podría funcionar para reclutar monjes cartujos, porque después de pasar por la feria lo que quieres es silencio. Efectivamente, es muy bien dicho. Así es un espacio en donde todo se da por exageración, ¿no? Yo creo que las ferias sirven un poco para eso, igual que los parques temáticos, ¿no? Es decir, hay un exceso de emociones, de informaciones, de todo, y bueno, forma parte del papel de la FIL. Juan, si hiciéramos una fotografía de las distintas ediciones de esta feria, ¿podrías seguir la historia de este país, la historia de las ideas contemporáneas o más recientes de nuestro país? Voy a exagerar con el ejemplo, pero ayuda. En la edición 2012, la participación de Enrique Peña Nieto se volvió memorable, pero fotografías como esas podrías coleccionar cada edición. ¿Tienes alguna posibilidad hoy de decirnos la edición 33? ¿Qué fotografía está arrojando? Bueno, ¿qué ambiente, qué ánimo te estás encontrando? A mí me tocó participar en un ciclo que es muy elocuente de lo que estás diciendo, que se llama De Muro a Muro, que tiene que ver justamente con la reflexión sobre la caída del muro de Berlín 30 años después. Yo viví en la ciudad de Berlín en tiempos del muro, y los nuevos muros que estamos construyendo. El muro del que tanto ha hablado Donald Trump, pero también los muros visibles o invisibles que están polarizando las sociedades, que están separando racial, social, regionalmente el mundo. Ideológicamente. Entonces, hace 30 años parecía un triunfo de la libertad, y en cierta forma lo era, es decir, esta conquista pacífica de un pueblo, el de Alemania Oriental, de poder salir a la calle y derrumbar esa muralla de la ignominia que era el muro. Eso fue fantástico. Pero al mismo tiempo ahí había una oportunidad que, como tantas veces pasa en los sucesos sociales, de algún modo se perdió. Muchos escritores, intelectuales y activistas dijeron, vamos a darnos la oportunidad de hacer una sociedad diferente. Cae el muro, no nos precipitemos. ¿Por qué imitar
de inmediato a Alemania Occidental, entrar a la sociedad de consumo que ellos ya tienen propuesta, a la democracia establecida, que ellos saben cómo funciona y donde nosotros nos vamos a convertir en ciudadanos un poco de segunda, o en términos económicos, es decir, una empresa fuerte absorbe a una empresa más pequeña. Sin embargo, esta ilusión de transformar la realidad, de hacer un nuevo pacto social, de pensar, imaginar un país, pues era demasiado romántica, y una de las cosas que definen la realidad son las expectativas más que los hechos. Es decir, la gente actúa más en función de lo que quiere que de lo que tiene, ¿no? Es decir, el deseo de cambiar, el deseo de consumir, en el caso, por ejemplo, de quienes no habían tenido muchos bienes materiales en Alemania Oriental, era muy genuino. Entonces, la expectativa inmediata era: queremos dinero, queremos más bienestar y unámonos. Entonces fue una reunificación precipitada. Menciono tanto el caso alemán porque ahí había un germen, digamos, de otra sociedad posible, que no fuera ni el Pacto de Varsovia, el socialismo realmente existente, ni la sociedad de consumo que tenemos, donde la gente vale según la cantidad de dinero que tiene, etcétera. Esa oportunidad de algún modo se perdió, pero al mismo tiempo es lo más importante de la caída del muro de Berlín, lo que pudo haber sido esa sociedad diferente y por imitación otras sociedades. Ahora, estás utilizando Alemania con agudeza como clave para entender al conjunto del planeta hoy. La caída del muro de Berlín implica el triunfo de la democracia de los procedimientos. Decía Enrique Krause, la democracia sin adjetivos, solo el voto, en fin. Y también implica el mercado, el triunfo del mercado como instrumento para distribuir bienes. Y ese triunfo, que algunos han llamado neoliberalismo, yo no sé si es justo llamarlo, está hoy devaluado, percibido como un fracaso. Se antoja el fin de esa época que empezó con la caída del muro de Berlín y que ahora está, digamos, en su crepúsculo hablando del muro entre México y Estados Unidos, entre otros muros. ¿Tú sientes que estamos en ese fin de bloque histórico? Digamos, volvemos al tema de las expectativas. David Kontsevich, que es un economista que es muy elocuente al hablar de estos temas, habla justamente de cómo la gente orienta las transformaciones sociales por aquello que está deseando, ¿no? Tocqueville hablaba de eso y se decía la paradoja de Tocqueville. Las revoluciones no las hacen los que están más abrumados, los más oprimidos, sino aquellos que ya han podido subir un poco y de pronto sienten que no han subido lo suficiente. Es decir, su confianza y su esperanza han sido traicionadas. La Revolución Francesa la hicieron los burgueses. Exacto, de alguna manera, la independencia de México la hicieron las castas de criollos que querían vivir mejor y que se sentían sojuzgados. Francisco Madero era un burgués alto, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos muy, muy claros los que tú has puesto. Entonces, yo creo que ahora las expectativas son otras, es decir, esta sociedad ha quedado a deber en muchas cosas, en justicia social, en equidad, en libertad individual en ciertos sentidos, pero ¿cómo vivimos esto y qué pedimos? Y la respuesta más inmediata, casi una respuesta salvaje, ha sido la respuesta emocional, la respuesta sentimental y la respuesta mesiánica, es decir, la construcción de discursos más bien populistas, muchas veces vinculados con un sentido de nación, de identidad, y entonces yo te doy a ti un país diferente que va a ser necesariamente mejor porque nosotros sí somos buenos, ¿no? Es decir, el discurso, por ejemplo, de la independencia en Cataluña ha tenido que ver mucho con esto, con la necesidad sentimental de tener un país diferente. Yo que tengo familia allá, es difícil discutir en términos, digámoslo así, pragmáticos. ¿Qué va a pasar al día después? ¿Subirán los precios de las exportaciones catalanas? ¿No van a estar en la Comunidad Económica Europea? ¿Qué representa esto? No quieren saberlo. Es un deseo, una ilusión contra la cual es difícil oponerse, de tener un sentido diferente de la identidad. Y las identidades están hechas de emociones. Hacer América grande de nuevo, el proyecto de Trump. Exacto. La idea imperialista brasileña, que es un poco el proyecto de Bolsonaro, y nos vamos a encontrar que esos discursos tienen gran eco. Efectivamente, y volvemos a estas paradojas. El gobierno de Lula saca de la pobreza a millones de brasileños, crea una nueva clase media, por lo tanto crea nuevas expectativas. Brasil se convierte en un país de liderazgo mundial. Llega un momento en que Barack Obama le dice a
Lula, tú eres el presidente más querido del mundo. Consiguen los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol. Se habla muchísimo, ¿no?, de los países BRIC, empezando por Brasil, ¿no?, que son las siglas que anuncia estos países en desarrollo especial. Y de pronto esta misma gente susceptible de que les digan, oye, te están traicionando porque tú querías ir más allá y no estás pudiendo. Hay una casta, una mafia que se está quedando con todo, y el discurso alternativo, como muy bien dijiste, es un discurso fundado en emociones mesiánicas y de corte muchas veces discriminatorio, pero muy eficaz, porque todos necesitamos enemigos para medirnos a nosotros mismos, ¿no? Hay una escena muy buena que cuenta Humberto Eco. Sube a un taxi en Nueva York y, como sabes, la mayoría de los taxistas son de muy distintos países. Este es de Pakistán. Le dice, ¿de dónde es usted? Dice, soy italiano. Y para conocerlo mejor le pregunta, bueno, no sé nada de Italia, ¿quiénes son sus enemigos? Y entonces él no sabe decirle con quién está en guerra Italia. Dice, bueno, en todo caso estamos en guerra contra nosotros mismos. Y se decepciona mucho el taxista. Dice, un país sin enemigos no es un país que se pueda... ¿Quién sería Pakistán sin pelearse con la India? Efectivamente. Entonces, la construcción de estos enemigos, Bolsonaro construyendo a Lula como un demonio que se apoderó mafiosamente del país, Donald Trump construyendo a los mexicanos como un enemigo imaginario que le ayuda a ganar votos, forman parte de los nuevos discursos que generan expectativas, a mí me parece falsas, pero muy fáciles de entender en mucha gente descontenta. Te escucho y alguien que nos escuche o que nos vea podría estar pensando que ya estás hablando de México. Y todavía no llegamos a México. Déjame regresar a la metáfora que ponías de Humberto Eco. Pakistán y la India tienen en común Cachemira. Cachemira hoy es el lugar de la ruptura, es la gran grieta. Otra vez, sigo con las metáforas. ¿Cuántas Cachemiras hay en el mundo? Es decir, sociedades que se rompen y donde el lugar común, el sentido de comunidad, la puesta en los sueños en común se han vaciado y solamente hay polos y solamente hay violencia entre esos polos y hay narcisismo y hay falta de escucha, Juan. Y eso está en los países árabes y está en América Latina, está en México, desde luego, está en Estados Unidos, está en Europa. Es decir, es pareciera que solo falta que la luna se sume a esta polarización. Sí, tú lo has descrito perfectamente. Yo creo que la polarización ha rebasado todas las fronteras y ahí hay componentes que tienen que ver con sentidos identitarios, que tienen que ver con temas raciales, que tienen que ver con temas religiosos, que tienen que ver con rupturas de las zonas de confluencia, que tú decías, estos espacios que articulaban países. Entonces, el problema es que la alternativa que se presenta no suele ser una alternativa de construcción de un tejido en común, sino una alternativa de secesión. Es decir, me decepcionó el rival, me decepcionó el adversario, por lo tanto, yo me separo. Y lo vemos en la construcción de los discursos políticos contemporáneos. Hace unos 10 años le hubiera dado vergüenza a la mayoría de los candidatos políticos descalificar no a sus contendientes por una diputación o por una senaduría, sino a los votantes que no los apoyan a ellos. Es decir, aquellos que no están conmigo son personas pues totalmente despreciables, que no han entendido nada, etcétera, ¿no? Entonces, descartar al otro porque no me apoyó es algo tremendo en la arena contemporánea, y creo que es también algo que está dominando los discursos, muy potenciado también por las herramientas de las redes sociales que permiten, facilitan y estimulan la descalificación instantánea del adversario. Esta nueva plataforma de comunicación, que ya no es la televisión, ya no es solamente la radio, ya no es el cine, ya no es la literatura, sino esta plataforma, llaman las redes sociales, internet, ¿estaría jugando un papel en esta fragmentación? ¿Sería responsable de alguna manera? ¿O es solo un espejo de algo que estaría aún sin redes sociales? Yo creo que las redes sociales no son la causa, son un síntoma, pero son un síntoma fuerte. Es decir, yo creo que expresan de manera acrecentada lo que está ocurriendo en la realidad. No siempre deciden la realidad, no siempre tienen que ver con ella. Vemos que un escándalo es relevado por otro, o que alguien que de pronto había conquistado enorme simpatía en las redes se presenta una candidatura
candidatura y no obtiene votos en la vida real. Estamos aquí en Guadalajara y yo hablé con Pedro Kumamoto, que recordarás que fue un fenómeno muy singular, porque fue un candidato verdaderamente ciudadano que logró en el municipio de Zapopan cautivar el voto y llegar a la diputación sin otro recurso que el apoyo de muchos voluntarios. Le pregunté cuál había sido la clave para él de su campaña y me dijo pasar de las redes sociales a la realidad, pero no a cualquier realidad, sino ir casa por casa, generalmente cuando los señores de la casa ya se habían ido a trabajar, y hablar con las señoras que conocen los problemas de barrio, que conocen lo que está pasando en el tejido social, y si podíamos nosotros entrar no solo a la casa, sino ahora sí que entrar hasta la cocina, que nos invitaran a un café y hablar con ellas, ahí estaba la realidad del voto, es decir, pasar de los jóvenes que habían empezado de su generación, los millennials, apoyando un cambio, hasta meterse hasta la cocina. Entonces esta combinación es necesaria, de otra manera no puedes modificar la realidad. Entonces las redes sociales influyen en la opinión, pero también crean un espejismo de participación. Hay gente que te dice, no, ya apoyé una causa. ¿Por qué? Porque di un like en Facebook, ¿no? O, por ejemplo, cuando estábamos apoyando la causa de María de Jesús Patricio para ver si podía llegar a la boleta como candidata independiente de los pueblos originarios, estábamos promoviendo la recolección de firmas y mucha gente me decía, ya firmé. Yo decía, ¿dónde firmaste? En change.org. Digo, eso no es firmar, eso es un espejismo de la realidad, eso es una opinión sobre la realidad. Entonces, yo creo que tampoco hay que pensar que las redes sociales lo deciden todo, pero sí, desde luego, acrecientan las emociones que tenemos. Ahora, hay quien defendería la teoría de que vivíamos antes en un mundo de demasiados silencios. Es decir, que no nombrábamos las cosas por su nombre. Incluso ahí sí te traigo más a México, donde ciertos caminos oblicuos, ¿no? Ciertas fórmulas o formulismos para hablar nos han llevado a no llamar al pan pan y al vino vino. Y que esta polarización sirve para poner de relieve, para hacer que esas voces surjan, que incluso tendríamos que estar celebrando el que se hable tan fuerte y de manera tan directa. Sí, tenemos mucha más información que antes, ¿no? Probablemente la novela del año en México, lo digo porque todavía no he leído la tuya, Ricardo, es El vendedor de silencio de Enrique Serna, una novela maravillosa sobre un periodista, Carlos de Negri, que justamente se caracterizaba por sustraer información. A él le pagaban por no publicar lo que sabía, es decir, le pagaban más. También publicaba otras cosas, pero básicamente él podía conquistar los favores de un gobernador diciéndole, tengo esta información de usted y si me da tanto dinero no la publico. Ese manejo de información hoy en día es mucho más difícil. O sea, sí vivimos en una sociedad de la información. Y eso es bueno. Yo creo que es bueno. En ese aspecto es bueno. El problema es que también tenemos una sobreinformación y la cantidad de datos causa congestionamiento. ¿Cómo discernir lo que vale la pena, por un lado? Y también lleva a la posibilidad de presentar falsas informaciones. En 2016, el diccionario Oxford decidió que la palabra del año fuera post-truth, posverdad, es decir, el uso ideológico deliberado de la mentira, la posverdad. Entonces nosotros tenemos una sociedad de la información, pero donde también muchas informaciones son falsas, y Trump llega a la presidencia muy apoyado en las fake news. Ahora, son informaciones fabricadas deliberadamente. Exacto. Para engañar. Es decir, no solamente que nadie las corrobora, es que alguien las diseñó para desinformar y con eso destruir poder entre la gente. Esa es la diferencia esencial, porque no es alguien, oye, perdón, yo dije algo que era falso, pero no sabía que era falso porque simplemente no contrasté mis fuentes, ¿no? Bueno, ese es un error de información, pero el uso deliberado de la información distorsionada, falsificada, es la posverdad. Ahora, déjame regresar a esta idea de hablar directo, sincero y fuerte. Creo que en uno de los clivajes, probablemente es el más importante de nuestra época, que es el clivaje de género entre hombres y mujeres, sí se está encontrando un tono de parte de las mujeres para nombrar con mucha fuerza violencias que antes o estaban normalizadas o incluso escondidas. Y vemos, en fin,
toda la estrategia de la diamantina, ¿no? O sea, que es una forma de resignificar la idea de transformar con el graffiti los monumentos, la idea de utilizar las redes, pero también el micrófono para hablar duro, incluso mostrar el enojo contra los hombres, está mostrando también un síntoma de nuestra época. Del lado contrario, Juan, pues yo veo a los varones dispuestos a tomar con el mismo ánimo y la misma enjundia el volumen, y con ganas también de hablar muy mal y muy público de sus mujeres y de las mujeres. Es decir, en realidad no es que solamente esté hablando el Me Too, está hablando todo el mundo. Sí. Déjame irme a corte y entramos estos clivajes de sociedad que vale la pena ver uno por uno para no quedarnos en la abstracción. Estamos con Juan Villoro. Esto es la 8ª emisión de 3 a 5. Soy Ricardo Rafael. Le agradezco mucho que nos acompañe aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Volvemos en un momento. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor, de pena murió. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la 8ª, aquí nos vemos. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá, y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en Lo haremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la 8ª, aquí en el 8.1. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado, bueno, hasta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Sí, pero... Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico.
que vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Estamos de vuelta en la octava, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estamos sobre todo con Juan Villoro. Juan, te agradezco muchísimo esta posibilidad. Y bueno, hablábamos de los distintos clivajes y la polarización alrededor de esos clivajes. Hablábamos, antes de ir a corte, del clivaje de género, que quizá hoy es uno de los más visibles. Linchamientos van, linchamientos vienen y al mismo tiempo una firmeza de las mujeres más jóvenes, es decir, nunca más el tipo de violencia que se vivió atrás. Y veo todavía muy difícil en el mundo una conversación que llegue a mayor armonía. ¿Cómo has visto tú esto? Incluso te lo pregunto desde tu posición de varón blanco, que es hegemónico. Sí. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido y más necesarias ha sido justamente la reivindicación de los feminismos. Y adrede hablo en plural porque hay muchas vertientes del feminismo y también hay que entender esto. No hay que pensar que se trata de una causa monolítica y que el género va a definir un criterio, un proyecto de transformación social. Necesariamente hay muchos proyectos que surgen de las reivindicaciones feministas. Por supuesto, la más importante es acabar con los abusos que siguen sufriendo las mujeres y que son terribles en un país como el nuestro. A mí me sorprende también, y lo mencionabas tú antes del corte, la conducta reactiva de muchos varones, algunos de ellos bastante informados, que dicen, ¿por qué se habla de feminicidios si son asesinados más hombres que mujeres? Esto lo he oído en la radio mexicana una y otra vez. Y es un argumento totalmente falaz, porque ningún varón es asesinado por ser varón. O sea, él no llega a un pueblo y dicen, tú te estás comportando masculinamente, te vamos a matar. Las mujeres muchas veces son asesinadas por ser mujeres, por su condición de debilidad, que las ha puesto socialmente en ese aspecto, pero por lo que se asocia con la conducta de la mujer. Y eso es terrible, ¿no? Y es una de las cosas que hay que reivindicar. Las personas que han padecido feminicidio no tienen un seguimiento legal apropiado y muchas veces a los deudos se les recomienda que, por ejemplo, digan, mencionen que esto fue un asalto, levanten el acta como un crimen del fuero común, porque si quieren que sea un feminicidio va a ser mucho más difícil que los atiendan. Entonces conviertan esto en un robo a mano armada que acabó mal y mataron a la muchacha. Si ustedes quieren ver al responsable en la cárcel. Efectivamente. Entonces, esta circunstancia habla de cómo se tienen que derribar muchísimas barreras para cambiar las cosas. Y una de ellas es el lenguaje. Yo soy partidario no de un lenguaje mecánicamente incluyente, porque eso me parece muy absurdo y además no podemos cambiar el idioma por decreto y como hacen tantos burócratas que dan un discurso y dicen las y los presentes estamos felices y compañeras y compañeros, y entonces va desdoblando el discurso, se vuelve insoportable. Eso no me parece que sea una reacción, pero sí podemos nosotros hacer muchos cambios en la lengua. ¿Se está retrabajando la frontera de la relación entre hombres y mujeres? Es decir, el cachemira que hay en ese común denominador. Efectivamente, yo creo que también esto debe ser una lección para nosotros los varones, es decir, para asumir nuestra propia debilidad y la construcción que nosotros hemos hecho de nuestra personalidad, muchas veces fundada en el discurso. Aquí estoy yo diciendo palabras, ¿no? Y eso es una actitud muy masculina, de representarte a ti en público y pretender tener razón. Desdoblarte y ocupar espacios que ya no te tocan. Exactamente. Oí una presentación de Lupita Vázquez, que es la sobreviviente de la matanza de Acteal con más muertos en su familia, una mujer extraordinaria, en una reunión de los zapatistas. Y ella dijo, yo toda mi vida quise ser hombre, porque veía que los hombres dominaban, hablaban, dirigían todo, y cuando pude estar en un templete, y ella es una mujer de una elocuencia maravillosa, le dije, qué horrible ser hombre, qué horrible es asumir esta máscara para pensar que tengo razón, que tengo explicaciones, que tengo poder, para no atreverme a ser débil, para no poder decir lo que sufro y lo que siento porque soy hombre. Dice, es una máscara espantosa. Cuando tuve la oportunidad me di cuenta, no quiero ser hombre. Pareció
una idea maravillosa y una descripción perfecta de cómo la masculinidad también se ha construido a través del discurso, y lo vemos pues en las conferencias de prensa de los mandatarios. Yo dudo mucho que haya alguna vez una mandataria mujer que hable tanto como hablan los hombres. Otro clivaje grande es el del origen socioeconómico. La verdad es que hay muchas desigualdades y eso lleva a revisar el tipo de sociedades que hemos construido. Pero esto no solo se trata de las desigualdades, sino de las voces de esa desigualdad. Y en efecto, entre la élite y la base de la construcción social, a partir de los modos con los que se hablan, de los intereses que se representan, están entrando en colisión. Sí. Aquí en México nos hemos bautizado con el ridículo nombre de la batalla entre chairos y fifís, pero es una cosa incluso más interesante si lo observamos que esa caricatura. Me encantaría tu observación. Mira, yo creo que una de las cosas más terribles es la desigualdad que se distingue de la pobreza por el contraste que establece entre dos polos sociales, ¿no? Si una comunidad es pobre, puede compartir mejor la escasez y la precariedad, porque ese es el destino inevitable que tiene esa comunidad. Y lo vemos en comunidades muy bien estructuradas que viven en situaciones de precariedad. Y en ese sentido, los pueblos originarios de México nos dan una lección continua. Es decir, cómo se estructuran las comunidades en la Sierra Mije de Oaxaca o en la zona zapatista en Chiapas, y que con muy pocos recursos hay un sentido de convivencia muy importante y un sentido de justicia, equidad, sin apelar a grandes recursos. Pero ¿qué sucede cuando esto se contrasta con otros que de manera ostensible tienen mucho? Y ahí está el informe de Gerardo Esquivel, el informe sobre la desigualdad en México, que es tremendo, porque habla de cómo la brecha entre ricos y pobres se ha ido abriendo cada vez más en México, y cómo los que tienen muchísimo son cada vez menos, a contrapelo de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, en donde la cantidad de supermillonarios ha disminuido respecto al resto de la población. Entonces, este país tan dividido que tenemos ya en un sistema prácticamente de castas es terrible, y esto fomenta desde luego rencores sociales perfectamente explicables. Un escritor norteamericano, Paul Thoreau, gran autor de libros de viajes, el más reciente de ellos precisamente sobre México, antes de hacer su libro sobre México hizo uno que se llama Deep South, el sur profundo. Quiso conocer por qué los blancos iban a votar por Trump y por qué incluso algunos negros lo iban a hacer. Y vio que, bueno, hay gente que vive en esa situación totalmente desamparada, en donde cualquier persona que les ofrezca una diferencia y que incluya como parte de la ecuación el rencor, la venganza, la revancha, eso es muy atractivo. Entonces es un combustible para que arda una sociedad. El otro gran clivaje de nuestras sociedades, y mira que ahí Trump y Obama lo pueden caracterizar, pero mira que en México nos ha separado largo también, es quienes quisieran un gobierno, déjame utilizar el término académico, securitista, ¿no? Que nos asegure, que nos dé seguridad. Y otros que, y déjame utilizar la primera persona del plural, que nos preocupa mucho el tema de los derechos, y particularmente los derechos humanos, ostensiblemente violados por el principio securitista. Y ahí también estamos peleados en el mundo y en México. Te rogaría que te metieras también en ese clivaje. Bueno, yo creo que es muy importante que una sociedad imagine un futuro mejor. Yo creo que una de las grandes tareas de la inteligencia es concebir mundos que no existen. Esto creo que se ha erradicado casi del pensamiento contemporáneo. Cuando un pensador de pronto dice necesitamos una sociedad diferente, dice, bueno, eso es demasiado romántico, es irrealizable, sé un poco más pragmático. A mi padre le pasó, por ejemplo, que él era filósofo y decían, haces muy buen diagnóstico de la sociedad, pero imaginas una sociedad por venir, y eso no se puede describir porque todavía no sucede, quédate en la realidad. Pero la filosofía, desde Platón a Giorgio Agamben, pasando por Simone Weil, se ha dedicado
a imaginar sociedades posibles. Y una sociedad posible es una sociedad de derechos. En ese sentido, yo creo que las sociedades de derechos tienen que ver con una pulsión de lo que todavía no existe, porque no necesariamente se pueden cumplir estos derechos, pero la sola posibilidad de postularlos puede pensar que en el futuro habrá una normatividad y una realidad capaz de acercarse a esta ilusión. Fui parte del equipo ciudadano que redactamos el borrador o la propuesta de Constitución de la Ciudad de México, y que era una propuesta pues muy como casi carta Santa Claus, muy volcada hacia los derechos que no necesariamente podían ser garantizados por el tipo de sociedad que tenemos nosotros. Pero yo creo que parte de la obligación del pensamiento es atreverse a postular cosas que no existen pero que deberían existir. Hay quien te diría, tu utopía está bien, pero en este momento lo que urge es garantizar la seguridad en las calles. Están violando mujeres, está el crimen organizado tomando por rehenes a los militares, tomando por rehenes a las poblaciones de mormones. Es decir, resolvamos la seguridad y luego vemos el tema de los derechos. Sí, yo creo que el inmediatismo es inevitable y necesario. No quisiera yo estar en la piel de alguien que tiene que tomar una decisión urgente de coyuntura tan terrible como la de liberar o no liberar, por ejemplo, al hijo del Chapo Guzmán, ese tipo de situaciones absolutamente dramáticas, pero creo que incluso en los momentos más urgentes no podemos dejar de concebir planes de largo alcance y una sociedad que no es la nuestra, que todavía no existe, pero que debe existir. O sea, no podemos estar pensando exclusivamente en la gratificación de las necesidades más urgentes. Se necesita seguridad, desde luego, es algo urgente. Tenemos que proteger ecológicamente espacios, desde luego, es algo urgente. Pero también tenemos que ir pensando en cómo nos vamos a articular en el futuro, y para eso necesitamos una sociedad de derechos que todavía no tenemos. Eso es interesante. O sea, hay necesidades que todavía no sabemos que pueden ser nuestras. Tenemos que hablar ahora sí de la política en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una cuarta transformación para reaccionar a estos dilemas. Más allá de la persona, más allá de Andrés Manuel López Obrador, la 4T, desde tu perspectiva, ¿cómo abraza o cómo enfrenta esta polarización, esta falta de denominadores comunes, estos clivajes de la desigualdad, estos clivajes de género, estos clivajes de los derechos y la seguridad? Es decir, ¿cuál es tu valoración del primer año desde una óptica un poco más amplia que la mañanera, que la coyuntura cotidiana? Bueno, volvemos al tema de la polarización, Ricardo, que me parece que ha sido terrible para juzgar lo que está pasando en México. Yo creo que el mejor punto de observación para un analista político no es sentarse en una silla ni en otra silla, sino ubicarse en el lugar más incómodo, que es el hueco entre dos sillas. Es decir, tratar de ver la realidad desde estos lugares de conflicto, de fisura o de confluencia entre realidades encontradas. Y yo creo que eso nos está faltando mucho. Entonces tú dices, ¿estás a favor o estás en contra? Pues ni a favor ni en contra, y con lo cual entonces ya quedas mal con la mayoría de la gente que está esperando, ¿no?, una respuesta. Tienes que tener un ego bien puesto para estar en esa grieta. Exacto, sí, porque a la altura de la polarización, pues es muy fácil quedar en contra de todo lo que es la cuarta transformación o a favor de todo lo que representa. Yo creo que es notable que tengamos un gobierno que trata de romper con algunas inercias gravísimas de este país. ¿Qué te gusta? Mira, me gusta mucho el combate a la cleptocracia. Es decir, todavía no sabemos si el entorno de López Obrador va a salir indemne de cargos de corrupción o no, pero ciertamente estamos ante un mundo muy diferente a los gobiernos del PRI, que durante mucho tiempo robaron a manos llenas, y figuras como, bueno, la mujer de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, diciendo merezco abundancia. Esta idea de que el erario te corresponde, ¿no?, la idea patrimonial del poder, que ha sido terrible y tan dañina. Yo creo que hay una ruptura significativa. Y es sincero, es genuina. Yo creo que es absolutamente genuina por parte del presidente, y creo que es genuina por parte de su política, lo cual ha llevado a una política de austeridad que ahí ya pasamos a los matices. Hay cosas en las que no se debe ahorrar, hay déficits enormes de inversión en cultura, en salud, en conocimiento, se han cancelado presupuestos
presupuestos, la gente se queja de... estuve aquí en la Feria de Guadalajara con gentes de universidades de los estados que no han recibido y que están pagando salarios a la mitad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece excelente el combate a la corrupción. Me parece también excelente que sea un gobierno dispuesto a no reprimir. O sea, este ha sido un país en donde hemos aprendido geografía, Ricardo, a través de los lugares donde ocurren las matanzas. No sabemos, de pronto sabemos que existe Acteal, que existe Aguas Blancas, que existe Tetelcingo, que existe Tlatlaya, Patzingán, Ayotzinapa, ¿no? Todos los lugares donde ocurren las tragedias nos hacen saber que ahí hay geografía mexicana. Entonces, yo creo que también esa voluntad de no reprimir, de no usar violencia contra violencia, es muy necesaria. Lo habíamos pedido muchos desde que Felipe Calderón inició su insensata e irresponsable guerra contra el narcotráfico. Entonces ahí yo veo una cosa muy positiva, pero luego están los matices, y yo veo también que desde la propia presidencia se ha estimulado la división, este discurso muy eficaz para los fines de López Obrador, porque él ha construido un discurso que más que político es mesiánico. Te voy a detener ahí. A mí me tiene confundido el presidente, porque lo oigo hablar de reconciliación con frecuencia, de fraternidad, incluso habla de la República Fraterna, dice que la 4T es una acción fraterna, pero a veces le oigo discursos que desde mi punto de vista no son fraternos. ¿Dónde estás tú? Sí, efectivamente, él es capaz de decirle incluso a los criminales, ¿no? Abrazos y no balazos, ¿no? Fuchi, guácala, de tratarlos como si fueran párvulos, ¿no? En una guardería, ¿no? A los criminales, y al mismo tiempo de enojarse con la población de Ayutla Mije porque lo detienen para decirles que no tienen agua, porque el agua ha sido secuestrada por el pueblo de Junto y el gobernador Murat no ha hecho nada, y él dice, deben respetar mi derecho al libre tránsito. Le dicen, perdón, pero nosotros salimos de Ayutla Mije para apoyarlo en el plantón. Cuando usted estuvo en el plantón de la Ciudad de México, lo apoyamos ahí, y era una propuesta que hicimos todos nosotros y donde estábamos bloqueando la ciudad. Se refiere a Sicilia como qué flojera hablar con él. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la congruencia? O al mismo tiempo tú dices, cancelas el aeropuerto de la Ciudad de México como proyecto neoliberal y apoyas el Tren Maya, que es un proyecto mucho más neoliberal, con un perjuicio mucho más fuerte para toda la ecología de una península, no de una sola zona. ¿Será que va afinando su estilo personal de gobernar, que puede ser que se afine hacia la fraternidad o que se afine hacia la polarización? Porque es imposible mantenerte 6 años en dos elementos que son tan contradictorios. Mira, lo que más me temo, querido Ricardo, es que no necesita afinarlo, porque yo creo que el presidente, tal y como está, sabe que cuenta con un respaldo muy grande y ha construido con enorme eficacia un discurso en donde la mayoría de sus apoyadores sienten que si los proyectos de López Obrador fallan, no será por su culpa, no lo van a llamar a cuenta a él, sino será porque no lo dejaron, porque hay enemigos que le están haciendo trampas, que son los aturdidos, como dijo en su informe de gobierno, que son los fifís, o que los son conservadores, los amigos de Maximiliano. Exactamente, y todos ellos no lo dejan. Entonces ahí hay una cosa muy religiosa, que eso también me preocupa, la religiosidad, especialmente la evangélica, que forma parte de su agenda, y el hecho de que él se defina de esta manera hace que si triunfa es más que un político, un profeta, y si fracasa en algo, más que un mal político, es un mártir, que son categorías religiosas. Y yo creo que mientras él logre conectar de esa manera con sus seguidores, pues no necesita estar diciendo por qué hace una cosa que es contradictoria con otra. Te voy a transmitir en esta última pregunta mi peor preocupación. México se puede seguir polarizando al punto donde un día un Donald Trump o un Jair Bolsonaro lleguen a México. Sí. Y si este gobierno no lleva bien las suturas, si no construye el común denominador, si no nos unifica, le podría estar abriendo la puerta a esos personajes de los que hemos hablado casi toda esta entrevista. Durante mucho tiempo la ultraderecha tenía miedo de decir su nombre. La mayoría de los políticos del mundo se presentaban como liberales de centro, aunque fueran de ultraderecha. En España, por ejemplo, el PP era el partido de los conservadores, tenía dentro a una ultraderecha, pero que no se manifestaba como tal y que ahora ya salió con su propio partido con bastante éxito, que es Vox. Entonces, ahora la ultraderecha no tiene miedo de decir su nombre. Bolsonaro
Bolsonaro, puede elogiar al militar que torturó a Dilma Rousseff, puede insultar a los negros y aún así conseguir votos de la comunidad afroamericana de Brasil. Es una circunstancia tremenda en cómo se está capitalizando el discurso del odio. Entonces a mí me preocupa muchísimo justo lo que acabas de decir. Si esto que está haciendo López Obrador con la Cuarta Transformación no funciona del todo y se sigue polarizando nuestra sociedad, lo que puede venir es un populismo de ultraderecha. ¿No estará consciente el presidente de esto? Yo creo que está consciente, es muy sagaz, es muy astuto y sabe que en esa medida él es, incluso para personas que tenemos reservas ante él, un mal preferible. Yo creo que él ha sabido, por eso digo, no creo que él cambie, él es una persona obstinada, lo hemos visto, lo ha llevado a resistir durante mucho tiempo cuando parecía que ya estaba derrotado y está profundamente convencido de que esta manera de lidiar con la realidad fantasiosa, con otros datos y hablando de moral continuamente como una prédica evangelista, es suficientemente eficaz para tener el respaldo que sigue teniendo de la gente, y mientras lo tenga, ¿para qué cambiarlo, no? Juan, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, como siempre. Juan Villoro en La Octava, con ganas de seguir esta conversación, pero mire, no hay otros datos cuando uno habla de relojes y nos llegó la hora de despedirnos, casi las 5 de la tarde. Le agradezco mucho a Jesús Escobar que se haya hecho cargo de la primera parte de la emisión. Aquí seguimos todavía esta semana en la Feria Internacional teniendo pues estas conversaciones que le permiten a uno mirar por encima de los hombros propios. Nos escuchamos, nos vemos mañana en La Octava, en 88.1 de Radio Centro, a partir de las 3 de la tarde.